Y aquí en 1 de Pedro, capítulo 2, vamos a leer unos cuantos versículos y luego vamos a ver otro versículo. 1 de Pedro, capítulo 2, y vamos a empezar a leer aquí en el versículo 1. Cuando usted lo tiene, quiero pedirle que me hace el favor de ponerse de pie. 1 de Pedro, capítulo 2. Y quiero dar gracias a la iglesia aquí, al pastor Muñoz. Las conferencias que han tenido en los años pasados, ¿verdad?, han sido de mucha bendición a su siervo y también a nuestra iglesia y en Cuautla. Han sido de mucha bendición. Gracias por el esfuerzo que hacen para las conferencias. 1 de Pedro, capítulo 2. Vamos a ver aquí el versículo 1 y vamos a leer versículo 1 y 2. Y voy a pedirles que siga conmigo a la vista. Yo voy a leer en voz alta, ¿ok? 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 dice la Biblia: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y detracciones aquí está hablando de palabras negativas, pudiera incluye los chismes, ¿verdad? Pero aquí dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Versículo 3 dice: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Aquí la Biblia habla de crecer para salvación. Y en la Biblia, voy a decir eso, luego vamos a ver otra escritura y vamos a orar y luego sentarnos, ¿ok? Pero la Biblia nos habla de dos clases de salvación. Una es la salvación del alma, otra es la salvación de la vida. Uno puede tener su alma salva y en algún día va a estar en la presencia de Dios, sin embargo tener su vida aquí destruida. Y aquí está hablando de tener su vida destruida, la salvación de su vida. Está hablando de eso aquí, ¿ok? Entonces no está diciendo que usted va a estar acercando a Dios y paso a paso, por fin algún día va a conseguir la salvación. No, la salvación es algo que pasa cuando usted ponga su fe en Cristo. En un momento, en un instante, usted ya es salvo. No está hablando de eso. Está hablando de que alguien puede ser salvo, pero seguir viviendo en pecado y no crecer como Dios quiere, y por lo mismo ver su vida destruida. Ve conmigo el libro segundo de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Y vamos a leer un versículo en voz alta conmigo, por favor. Segundo de Pedro 3 es el versículo 16. Segundo de Pedro 3, es versículo 18. Y vamos a leer en voz alta, haciendo caso con las reglas gramáticas, ¿verdad, hermanos? Okay. Aquí dice la Biblia, 2 Pedro 3, 18, dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ok, entonces aquí en 1 de Pedro capítulo 2, vemos que la Biblia dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterado, para que por ella crezcáis para salvación. Debemos desear la palabra de Dios para que podamos crecer. Aquí 2 de Pedro 3:18 dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a inclinar nuestras cabezas, hermanos, vamos a orar. Padre, gracias por esta tarde, gracias que nos permites venir aquí y pasar ese tiempo en su presencia. Le damos gracias, Padre, que tenemos su palabra, no tenemos que dudar de eso, y su palabra nos muestra su voluntad. Pedimos que bendice lo que vamos a ver, pedimos que nos habla, pedimos que obra en nuestras vidas. Y pedimos, Padre, que nos ayude a abrir nuestros corazones, ser sensibles a lo que nos quieres decir. Y Espíritu Santo, yo pido que me llena, que me usa aquí, entre que estoy enseñando su palabra. Le damos gracias por eso, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, ¿se puede sentar, hermanos? Como cristianos, Dios quiere que nosotros estamos creciendo en nuestra relación con Él cada día, hasta el día de que nosotros morimos o el que Cristo regresa para recogernos. Él quiere que nosotros estamos creciendo cada día. Y mi hermano, mi hermana, si está buscando un buen desafío, ese es un buen desafío. Pero fíjense,
nosotros tenemos un gran Dios. ¿Sabes? A veces yo oigo a alguien que habla de Diosito. Nosotros no tenemos un Diosito. Nosotros tenemos un gran Dios. Y nuestro gran Dios tiene una gran visión para nuestras vidas. Estoy diciendo que Él tiene una gran visión para su vida. Y Él espera, para que esta visión sea cumplida, Él espera que usted está creciendo. Y creciendo y creciendo. Aquí en 2 de Pedro capítulo 3, esta palabra, antes bien, creced en la gracia y conocimiento de su Señor y Salvador Jesucristo. Esa palabra crecer en el griego está en el tiempo lineal. Significa eso, es un mandamiento que Dios nos está dando. Y en tiempo lineal significa que es algo que debemos hacer hoy, y algo que debemos hacer mañana, y algo que debemos hacer la semana que entra y el mes que entra, hasta que nosotros dejamos de existir aquí en este mundo. Dios está diciendo, ¿por qué no apagamos esto y dejamos el otro mejor si es posible? ¿Ok? Prefiero que lo hacemos así, ¿ok? Entonces, Dios dice, yo espero que está creciendo y creciendo y creciendo, no importa cuál es su edad. Si usted ya tiene 80 años, aún así Dios espera que usted está acercando más y más a Él, está creciendo en su relación con Él, es lo que Él espera. Entonces, fíjense, una persona que está creciendo es alguien que está cambiando. Una persona que está creciendo es alguien que está cambiando. Entonces, en este año 2020, usted debe estar creciendo. Usted debe poder mirar hacia atrás, hacia el año pasado, y usted debe poder ver algunos cambios que Dios ha hecho en su vida. Si usted sigue viviendo como usted estaba viviendo hace 6 meses, 1 año o 5 años, usted no está creciendo. Y Dios dice, yo quiero ver crecimiento en su vida. Y la verdad es que yo creo que muchos de los problemas, las angustias que llegan a nuestras vidas, llegan sencillamente porque Dios está obrando para cambiarnos y nosotros estamos peleando. Estamos resistiendo lo que Dios está intentando hacer en nuestras vidas. Dios no quiere que nadie llegue a cierto nivel espiritual y que decida, pues ya está. Dios no quiere que alguien dice, mira Señor, ya dejé de hacer esto, dejé esto. Y mira Dios, ya hago esto, ya voy a la iglesia, ya leo la Biblia, y hago esto y eso. Y Señor, pues mira Señor, pues ya no voy a dejar nada más, y ya no voy a empezar a hacer nada más. Dios no quiere que nadie hace eso. Más bien Él quiere que nosotros caminamos con Él y que permitimos que Él sea Él que está moldeando nuestras vidas. Que estamos buscando más su voluntad y sus deseos y que estamos cediendo más ante Él cada día. Es lo que Dios quiere. Y usted debe estar pasando tiempo con Dios cada día, permitiendo que Él influencia, que Él cambie la manera que usted piensa. Y con cada día que pasa, usted debe ser más conformado a la imagen de Cristo Jesús. Y algo que debemos esperar, que debemos comprender, es que nosotros tenemos áreas débiles, áreas en las cuales andamos mal. Y muchas veces no las queremos reconocer, no las queremos aceptar, pero sí es. Y en esas áreas Dios va a estar obrando en nuestras vidas para cambiarlos. Y Él nos va a probar en esas áreas en las cuales somos rebeldes hasta que llegamos al punto en que decidimos confiarle y obedecerle en esas áreas, o hasta que quedamos destruidas por causa de nuestra rebelión, por causa de que resistimos el crecer y cambiar en esas áreas. ¿Ok? Voy a repetir esto una vez, ok, debemos comprenderlo. En esas áreas de nuestras vidas donde somos rebeldes, en los cuales pensamos que nosotros sabemos más que Él, Dios nos va a probar. Él nos va a probar y nos va a probar hasta que nosotros decidimos, ¿sabes qué? Tiene razón Dios.
Yo voy a ceder a su voluntad en este área de mi vida. O hasta que tenemos nuestras vidas destruidas por nuestra rebelión. En Génesis, ve conmigo al libro de Génesis, capítulo 15, por favor. En Génesis 15 vemos algo que pasa después de que Abraham fue a una guerra y él rescató su sobrino Lot. Después de que Dios había dado una gran victoria a Abraham, Dios le dijo algo hermoso. Génesis 15, versículo 1. Aquí dice la Biblia: después de esas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Aquí Dios dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Dios está diciendo a Abraham: yo soy tu protección. Yo te voy a proteger de todo mal. Esa es una declaración que está increíble, una promesa increíble. Y entonces, la verdad es eso, hermanos. En la Biblia vemos que Dios nos promete lo mismo. Él nos promete ser nuestro escudo, protegernos en este mundo. Sin embargo, eso no es Abraham leyendo la Biblia. Eso es Abraham escuchando la voz de Dios. Y Dios mismo le está diciendo: ¿sabes qué, Abraham? Yo soy su escudo. Yo soy su protector. Y puedes dormir en paz por causa de que yo voy a estar dándole atención especial, atención personal. Si en algún día Dios mismo le apareció a usted y le dijo eso, ¿cómo sentiría usted? ¿Cómo reaccionará usted? ¿Cuántas personas pudieran dormir bien en la noche si ellos creían, en realidad creían que Dios era su escudo? ¿Qué paz les pudiera dar en su corazón y en su mente si de veras creía eso? Dios mismo me va a proteger. Y luego aquí dice, también el versículo dice: y tu galardón será sobremanera grande. Dios está diciendo a Abraham: en el futuro vas a recibir una recompensa, un galardón muy, muy hermoso, muy grande. Y luego la pregunta viene: después de eso, ¿cómo responde Abraham? Aquí vemos la primera vez que Abraham ora en la Biblia. ¿Y qué va a decir Abraham a Dios después de lo que Dios le ha dicho? No temas, Abraham, yo soy tu escudo. Tu galardón será sobremanera grande. Aquí vemos que la verdad es que Abraham no quedó bien contento con lo que Dios le había dicho. Y mira cómo Abraham responde a Dios. Dice: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este damasqueno Eliezer. Así que Abraham tenía un problema con Dios, tenía una queja. Y Abraham, el padre de la fe, el amigo de Dios, en lugar de regocijarse en la noticia que acaba de recibir, él da una queja. Dice: Señor, ¿dónde está mi hijo? Dice: yo ando sin hijo. Está diciendo: Señor, tú me has prometido un hijo. ¿Dónde está el hijo? Y la verdad es eso: el tener un hijo en este momento para él, esto era un punto débil en su vida. Así que Dios le iba a probar. En Génesis 16 vemos que Abraham falló la prueba cuando él engendró un hijo con Agar. Y vemos que en este momento de su vida, lo más importante para Abraham era tener un hijo, que es su relación con Dios. Y pasan años y años y después vemos que Dios le probó otra vez en este área cuando Dios le mandó tomar Isaac y sacrificarlo. En Génesis capítulo 22, y no vamos a verlo ahorita, ustedes lo conocen, pueden buscarlo después. Pero en Génesis 22:2, Dios le dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, y a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y aquí está Dios hablando otra vez, probando a Abraham otra vez. Pero ¿sabes qué?
Esta vez Abraham dijo, está bien, Señor, voy a llevar a mi hijo a este monte, lo voy a preparar y si tú pides que yo le sacrifico, lo voy a hacerlo. ¿Qué pasó? Había pasado tiempo y Abraham había crecido, él había cambiado y ahora tiene la victoria en ese área de su vida. Pero él había batallado. Moisés batalló con el control propio. Tenía problemas con su coraje. Moisés era un hombre arrogante. Y la verdad es que su problema con su coraje era solamente un hijo de su arrogancia. Moisés estaba convencido que él tenía la solución de todos los problemas. Y también se convenció de que el pecado de otra gente justificó su propio pecado. Moisés pensó, si alguien más está haciendo mal, también yo puedo hacer mal. Ve conmigo Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2, por favor. Éxodo capítulo 2. Ve aquí versículo 11. Éxodo 2, versículo 11. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Esa situación aquí era una prueba para Moisés. Moisés ama a su pueblo. Él ve que su pueblo está siendo maltratado, está sufriendo. Los egipcios les están maltratando. Y él ve un judío, un hebreo que está siendo golpeado. ¿Qué va a hacer él? Va a mirar hacia Dios y va a decir, Señor, mira lo que están haciendo su pueblo, Señor. Eso no es justo, Señor. Proteja a su pueblo, libra a su pueblo. ¿Iba a llevar esa injusticia a Dios en oración? ¿O iba a arreglarlo todo? Iba a matar al egipcio. Era una oportunidad para confiar en Dios, arreglar el asunto, o tomar el asunto en sus propias manos. Y en su arrogancia y coraje decidió matar al egipcio. No confió en Dios en cuanto a esa situación. Así que Dios le mandó al desierto por 40 años. Después, Moisés empezó a servir de Dios de nuevo. Y Moisés empezó a pasar mucho tiempo en la presencia de Dios. Mucho tiempo, hora tras hora, días tras días, días enteros, noches enteras. Y durante ese tiempo Dios estaba obrando en él, intentando prepararle para el futuro. Pero su problema era su temperamento, era su disciplina, era su coraje. Él enfrentó la tentación de que cuando había un problema, él lo iba a arreglar solo. Él iba a obrar en la carne, él iba a confiar en su inteligencia, su educación, su sabiduría, en las habilidades que él había desarrollado en el palacio de Faraón. En Hechos capítulo 7, no lo busque, vamos a empezar a buscar unos textos, pero no busque eso todavía. Hechos 27, 22 dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Así que Moisés era un gran hombre en palabras y en hechos. Era un gran hombre, un hombre masculino. Pero había un problema con esto. Él enfrentó la tentación de confiar en su propia sabiduría, su propio poder, en confiar en sí mismo en lugar de confiar en Dios. Pero Dios dijo, Moisés, quiero que aprendas a confiar en mí, depender de mí. Quiero que aprendas a apoyarse de mí día por día, hora por hora, momento por momento.
Moisés, quiero que pongas a un lado todo lo que has aprendido entre los egipcios. ¿Y cómo le probó Dios? ¿Sabe cómo Dios le probó? Dios le probó por encargarle de un grupo de gente quejona, grupo de gente crítica, que le atacó injustamente y que le acusó falsamente vez tras vez tras vez. Si usted lee los libros que hablan de Moisés, parece que la gente siempre estaba buscando alguna razón para andar atacando a Moisés. Mucho chisme allí. Y hermanos, Dios quiere usar eso para ayudar a Moisés a crecer, a fortalecerse en el área de su debilidad más grande. Y Moisés mostró unas señas de crecimiento, pero Dios le mantenía en el fuego, en esa área, porque Dios podía ver algo que nadie más podía ver. Dios podía ver que Moisés todavía estaba batallando en esta área de su vida. Tal vez mucha otra gente que estaban con él le admiró, porque ellos sabían que tanto tiempo Moisés pasó en la presencia de Dios. Tal vez la gente estaba asombrado por la enseñanza que él dio, los grandes milagros que Dios hizo a través de él. Sin embargo, Dios podía ver el corazón de Moisés. Dios podía ver lo que estaba en su corazón. Dios podía ver las debilidades, la rebelión que nadie más podía ver. En Éxodo capítulo 2 vemos que él mató a un egipcio. Quiero que ve conmigo Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16. Ve aquí versículo 20, por favor. Éxodo 16, versículo 20. Aquí vemos que Moisés había instruido a la gente en cuanto de cómo manejar, cómo tratar con la maná. Y a medida que pasa aquí en Éxodo 16, 20, aquí dice la Biblia, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Aquí vemos que Moisés está enojado con el pueblo porque no le hicieron caso en algo que Dios había dicho. Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32, por favor. Éxodo 32, versículo 19. Aquí Moisés viene bajando del monte, trae los 2 tablas de los 10 mandamientos, y el pueblo anda bien mal. Dice Éxodo 32, 19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y los quebró al pie del monte. Aquí Moisés ve lo que está haciendo el pueblo. Y dice la Biblia que él se enoja. Y él tiene las 2 tablas de los 10 mandamientos en sus manos. Tablas en que Dios mismo había escrito con su propia mano. ¿Y qué hace Moisés? Es como que Moisés está diciendo a la gente, mira lo que están haciendo. Está tirándole diciendo, así les pago o algo así. Pero fíjense, la Biblia no enseña que Dios quería que Moisés hiciera eso. Él lo hizo en su coraje. Números capítulo 11. Números capítulo 11. Ve aquí versículo 10. Números 11, versículo 10. Después de tiempo sufriendo los ataques de la gente, mira lo que pasa aquí en Números 11, versículo 10. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos?
que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva a la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí, diciendo, darnos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, para que yo no vea mi mal. Aquí vemos que Moisés está enfocado en sí mismo. Y él está tan frustrado que él pide a Dios que le mata. Es como que Moisés está aquí y él está diciendo, mira Señor, yo no puedo con esta gente, yo no puedo con esta tarea, así que Señor, yo veo que no puedo, así ¿por qué no me matas de una vez ya? Quítame la vida ya. Yo comprendo que no puedo. Lo que Moisés no podía comprender aquí, eso fue eso. Dios no quería que Moisés estaba allí intentando a cumplir eso en el poder de la carne. Dios quería que Moisés estaba caminando con él, escuchando su voz y dependiendo de él, entre que él estaba enfrentando cada crisis. Pero Moisés está enfocado en sí mismo y por lo mismo está frustrado. Números capítulo 16. Aquí vemos cuando hay un grupo de hombres que bajo el liderazgo de Coré se levanta en contra de Moisés. Y ellos están peleando el liderazgo, la posición de autoridad que Moisés tiene. Y ellos quieren su posición. Y ve cómo Moisés responde en el versículo 15. Números 16, versículo 15. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Aquí dice que Moisés se enojó en gran manera. ¿Por qué se enojó? Porque la gente estaba diciendo cosas falsas. Y él justificó su coraje por la conducta de la gente. Entonces aquí lo que vemos en versículo 15 no es una respuesta espiritual, es algo carnal. Vea a Números capítulo 31, Números capítulo 31. Versículo 14. Aquí vemos Números capítulo 31, versículo 14 dice, y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas estas mujeres? Y él empieza a tratar con ellos, pero ¿qué vemos aquí? Vemos aquí que otra vez Moisés está enojado. En Gálatas capítulo 5, la Biblia nos dice que una de las obras de la carne es la ira. Quiero que vea conmigo Proverbios capítulo 22. Ok, rápido, los frijoles nos van a quemar. Proverbios capítulo 22, por favor. Aquí en Proverbios capítulo 22, quiero que vea aquí el versículo 24. Proverbios 22, versículo 24. Proverbios 22, versículo 24, aquí dice la Biblia, no te entremetes con el ¿qué? Dice, no te entremetes con el iracundo, ni te acompañas con el hombre de ¿qué? No sea que aprendes sus maneras y tomas lazo para tu alma. Aquí vemos que Dios dice, no te entremetas con el iracundo. Si tú das cuenta de que alguien es un iracundo, es alguien que no tiene control sobre sí mismo y alguien que se enoja fácilmente. Y sabe que desgraciadamente hay gente así. Hay gente que ellos tienen su coraje muy apenas bajo de superficie y cualquier cosa ellos se enojan. Y Dios dice, cuando tú des cuenta de que alguien está aquí, Dios dice, no te entremetas con esa persona. Dice, no te acompañes con el hombre de enojos, no pases tiempo con él. ¿Y por qué? Dios dice, no sé que aprendes sus maneras. Tomas lazo para tu alma. Dios dice, si pasas tiempo con alguien así, te va a pegar su manera de ser.
Tú vas a aprender cómo hacer como ellos. El momento llegará cuando tú también vas a poder justificar ser una persona que es un iracundo. Es lo que dice la Biblia. Ahora vamos a Números capítulo 20. Números capítulo 20. Casi todos aquí saben qué pasa en Números 20. Ve aquí versículo 1. Números 20, versículo 1. Dice la Biblia, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin, en el primer mes, y acampó el pueblo en Cades. Y allí murió María y allí fue sepultada. Porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Israel, de Jehová a este desierto? ¿Para que moramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Ok, aquí vemos que Moisés tiene un problema otra vez. La gente le está acusando de nuevo, está siendo bien dramática, diciendo, ¿por qué nos hizo venir para acá para morir, Moisés? Otra vez todo es falso. Pero fíjense, cuando Moisés entra en la presencia de Dios para tratar el tema, Dios no le dijo a Moisés, no le dijo defiéndete ante el pueblo, no le dijo insulta al pueblo. Dios solamente le dijo, Moisés, toma la vara, junta a la gente, abra la peña y yo les voy a dar agua. Pero vemos que de nuevo aquí Moisés se enoja. Él junta al pueblo, les insulta, y vamos a ver aquí versículo 9. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas. Y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Moisés, junto al pueblo, les llama rebeldes, y luego él dice, nosotros tenemos que sacarles agua de la peña. En su coraje, él golpeó la peña. Lo que vemos aquí es eso. Moisés nunca sacó la victoria en este área de su vida. Y con el tiempo, esto destruyó su ministerio. Le mandó a un sepulcro prematuro. Y hoy en la tarde tengo una pregunta para usted, mi hermano, mi hermana. ¿En cuál área de su vida estás peleando con Dios? ¿Cuál es la enseñanza bíblica clara que no aceptas? ¿Cuál es la enseñanza bíblica que tú solamente piensas, esto es demasiado?
¿Cuál es el área que Dios está trayendo a su mente en este momento? No debe ser sorprendido por el hecho que Dios va a seguir tocando y tocando y tocando este área hasta que decidas aceptar la voluntad de Dios o hasta que estás destruido por su rebelión. ¿Cuál es el área donde Dios quiere que tú creces? ¿Es el diezmar? ¿Es el dinero su Dios? Y no puedes imaginar que en realidad Dios espera que le dé 10% de todo lo que ganas y una ofrenda más allá. En Mateo 6:24 Cristo dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En Mateo 13:22 el Señor Jesucristo dijo que hay gente que no dan fruto por causa del engaño de las riquezas. El engaño de las riquezas ahogan el poder de la palabra de Dios en sus vidas. ¿Cuál es el área en su vida donde Dios quiere ver crecimiento? ¿Es el someter a su esposo como si él era el Señor? ¿Sabes qué, hermanas? Dios le permite escoger con quién casas. Pero Dios dice una vez que casas con alguien, yo espero que hagas caso con mi palabra. Y la Biblia enseña que la mujer debe seguir a su esposo. El grado de sumisión a su esposo es un reflejo de qué tanto confianza, qué tanto está confiando en Dios. Si no está obedeciendo a su esposo, es porque no está confiando en Dios. Y mi hermana, su esposo no debe tener que ganar su respeto. Su respeto debe ser algo que usted le da solamente porque es su esposo. Y obviamente si un hombre dice a su esposa, vete al vecino y que lo mata, obviamente esto no es bíblico, ¿me comprende? Entonces no me haces eso, ¿ok? Cuando enseño algo así, a veces las mujeres piensan las cosas más radicales y dicen, ay, el pastor dijo que debo hacer eso. Perdón, pero usted tiene una cabeza, sabe pensar, ¿verdad? No estoy hablando de eso, ¿ok? ¿Cuál es el área en su vida donde Dios quiere ver crecimiento? Mi hermano, ¿es el amar a su esposa incondicionalmente? ¿Tienes la idea errónea que le va a empezar a amar como debe cuando ella empiece a vivir de tal manera para merecerlo? Mi hermano, si me permite decirlo, tú no mereces las maneras que Dios le expresa su amor. Él expresa su amor solamente por causa de quien Él es y no por causa de lo que tú haces. Y Dios espera que tú amas a su esposa en la misma manera. Ella no debe tener que ganar su amor. Tú le debes amar y expresar su amor solamente porque ella es su esposa. Voy a hacer una pregunta, ¿ok? Si usted no estaba casado con su cónyuge, si acaso usted estaba casado con la persona perfecta, ¿cómo sería? Si usted no estaba casado con su esposo o su esposa, pero había casado con la persona, el cónyuge perfecto, ¿cómo será su esposo o su esposa? Tal vez las hermanas piensen, pues, cuando él llegara de su trabajo, él sentiría conmigo por media hora, para que yo le pudiera explicar el método más nuevo que he aprendido en cuanto de cómo cambiar los pañales. Y que él está allí, sentado allí, escuchando. ¡Oh, de veras! ¡Wow! Y le traía flores cada semana y chocolates. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, les gustan los chocolates? A ver, levanten la mano. Que le voy a dar un consejo a los varones aquí, ¿ok? Que alguien dijo eso, ¿ok? Si una mujer se enoja, hay que dar un abrazo fuerte. Pero cuando le está dando un abrazo, si ella está allí gruñendo, dicen que hay que alejar una distancia segura y empezar a echarle chocolates. No sé si es verdad o no.
Pero en su mente, en su corazón, si su cónyuge no era la persona con quien usted casó, ¿cómo sería? Mi hermano, ¿sabe que usted pudiera tener un buen matrimonio si usted decidió algo? Yo no voy a tratar a mi cónyuge según cómo me trata. Más bien, yo voy a intentar ser el cónyuge que él o ella necesita. Y si tú pudieras decidir hacer eso, pudiera tener un buen matrimonio. Hermano Jack Hyles, él dijo eso. Él dijo, en un matrimonio, si hay un buen cristiano, puede tener un buen matrimonio. Si hay dos buenos cristianos, puede tener un gran matrimonio. Pero tú no debes esperar y decir, pues yo voy a empezar a cumplir cuando él o ella empieza a cumplir. Tú debes decidir, yo voy a cumplir porque yo voy a cumplir. Que eso es lo que honra a Dios. ¿Cuál es el área en su vida en el cual estás en rebelión contra Dios? Y le ha causado que le prueba y le prueba y le prueba. Yo creo que vas a crecer en esa área o vas a ver su vida destruido. Es el perdonar a la gente que le fallan, la gente que pecan. El perdonar a alguien significa verle como que nunca le habían fallado y tratarlos como que nunca habían pecado contra ti. ¿Perdonas a la gente que le falla? ¿Perdonas a la gente que le falla? En Mateo 6:15, Cristo dijo, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La amargura es el resultado de no perdonar. Cada persona que usted conoce que es amargado tiene un buen pretexto para su amargura. Sin embargo, la verdad es que la amargura es el resultado de no perdonar. A veces alguien decide, Dios dice eso, pero yo sé más. Yo sé mejor. Empieza a andar en rebelión contra la voluntad de Dios. Cuando alguien hace eso, siempre llega la cosecha. Y esta persona empieza a sufrir por su pecado. Y luego muchas veces mira hacia Dios y empieza a acusar a Dios y queda amargado con Dios. El problema no es Dios, el problema es su rebelión contra su palabra. Amén. Dios le dio su palabra porque Él te ama y Él quiere lo que es mejor para ti. Pero cuando tú decides, yo sé que es mejor para mí, va a haber problemas. Y a mi hermano, a mi hermana, tú debes comprender. Si tú no crees en el perdonar, Dios va a permitir que más gente te maltrata, que más gente te defrauda, que más gente hace cosas por lo cual tú puedes quedar amargado. Amén. ¿Por qué? Porque cuando alguien le maltrata, tú tienes que decidir, ok, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a guardar algo aquí o lo voy a perdonar? Amén. Y cuando tú decides, voy a guardar algo aquí, ya está diciendo Dios, está bien, no me interesa lo que tú dices. Y Dios va a decir, está bien, vamos a seguir trabajando con eso, tratando con eso. El no perdonar a la gente es rebelión. Quiero que vea conmigo el libro de Deuteronomio, capítulo 17. Deuteronomio capítulo 17. Vamos a ver aquí en este capítulo, entre otras cosas, Dios está mirando hacia el futuro cuando Él sabe que su pueblo va a pedir un rey. Y Dios va a dar unos requisitos en cuanto de rey. Y vamos a ver un poquito de eso. Deuteronomio 17, versículo 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomas posesión de ella y la habitas, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere.
De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo de Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Aquí en el versículo 17 Dios dice, ni tomará para sí muchas mujeres. Aquí vemos la voluntad de Dios en cuanto a cuántas esposas un rey debe tener. No debe tener muchas mujeres. Yo creo que era la voluntad de Dios porque los reyes tenían una esposa, punto. Una esposa. Vamos a pensar en cuanto del rey David. Dios le levantó y le hizo rey. Y él casó con la hija de Saúl, Mical. Yo creo que Dios no quería que él casara con ninguna otra mujer. Y vemos en las Escrituras que David casó con muchas otras mujeres. Quiero que vea conmigo el libro de Segundo de Samuel, capítulo 3. Segundo de Samuel, capítulo 3. Quiero que vea aquí versículo 2. Segundo de Samuel 3, versículo 2. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, de Ahinoam, jezreelita. Segundo de Samuel 3, versículo 3. Y su segundo, Keliab, de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero, Absalón, hija de Maca, hija de Talmid, rey de Sur. El cuarto, Adonías, hijo de Agüit. El quinto, Cefarías, hijo de Abital. El sexto, Itream, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Aquí está una lista de las esposas que David tenía en Hebrón. Aquí hay 6 mujeres, aparte de Mical. Así que en este momento de su vida, David ya tenía 7 esposas. Quiero que vea capítulo 5. Segundo Samuel, capítulo 5. Versículo 13. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Esos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, y ahí está en la lista. Pero fíjense, aquí dice la Biblia que tomó David más concubinas y mujeres. Entonces, ¿cuántas mujeres tenía David? ¿Cuántas esposas? ¿Cuántas concubinas? ¿Sabes que la Biblia no los enseña? Pero sí vemos algo aquí. David falló a Dios en este asunto. Y cuando David hizo el pecado que marcó su vida, más que cualquier otro pecado, ¿qué hizo David? Cometió adulterio con Betsabé. Y David era un gran hombre. Pero yo creo que cada vez que él tenía la oportunidad de casar con otra mujer, que Dios le estaba probando. Dios le estaba dando una oportunidad para crecer y para decir, esta vez, Señor, le voy a obedecer. Sin embargo, David nunca creció en este asunto, en este área de su vida. ¿Y cuánto sufrió? Y Dios no mató a David, pero Dios le dijo, ¿sabes qué, David? Por este pecado, la espada nunca va a apartar de su casa. ¿Y cuánto sufrió David por su pecado con Betsabé y después matar a su esposo? Una de sus hijas fue violado por uno de sus hijos. Luego otro hijo mató el violador. Y luego otro hijo se levantó en rebelión contra él y le costó su vida.
cuánto sufrió David por causa de su pecado. Pero creo que Dios le habló y le habló y le habló. Y cada vez él dijo, está bien Dios, yo tengo esto, yo puedo con esto. Y hoy en la noche yo tengo esta duda. ¿Cuál es el área en su vida en que tú estás en rebelión hacia la voluntad de Dios? Puedes esperar que Dios le va a probar y probar y probar en esta área hasta que tú creces o hasta que tú quedes destruido. Y sabes que es muy fácil venir a una iglesia y saber vestirse, arreglarse, saber actuar, cuando la verdad es que su corazón está lejos de Dios. Y Dios dice, arrepiéntete, porque tarde o temprano va a salir luz lo que hay aquí. Dios está buscando crecimiento, está buscando cambio. Dios es muy paciente, muy misericordioso. Pero si rechazamos su voluntad, el día vendrá cuando vamos a pagar por nuestro pecado. Abraham creció, él comprendió. Lo más importante no es mi relación con Isaac, con un hijo. Lo más importante es mi relación con él. Moisés nunca logró la victoria, le costó su vida. David nunca logró la victoria. ¿Cuánto sufrió? Dios no quiere que te sufras, mi hermano, mi hermana. Quiere que creces para que pueda tener sus bendiciones. Vamos a inclinar nuestras cabezas, vamos a orar. Padre, gracias por esta tarde. Gracias que nos has permitido venir aquí y pasar ese tiempo en su presencia. Y pedimos, Padre, que nos ayude a no hacer caso omiso la enseñanza tan clara de su palabra. Ayúdanos a abrir nuestros corazones de una manera sincera. Ayúdanos a decidir que vamos a arrepentir de lo que debemos. Cada que veis abajo, cada ojo cerrado, ¿quién está aquí hoy en la noche y quién dirá,